Su problema principal está dentro de Morena. Porque ahí sí la jugada es Para una hacer jugada cuchillos muy largos, peligrosa. ¿no? Sí, porque ahí Que ya empezó. le dice directamente, a ver, ¿es Claudia? ¿O es us- Claudia? Y Monreal y Ebrard le dicen, bueno, está bien, es Claudia, pero aquí estamos nosotros y mira, salimos juntitos. Sí, juntitos. Aquí López Obrador la lleva a todos lados, la Así tiene es. junto y entonces eso te traslada a popularidad. Su problema real ahora es que tiene a la ciudad partida, tiene el poniente de la ciudad en contra y ella generó en un primer momento una situación de confrontación que a mí me parece políticamente incorrecto. O sea, en lugar, de jalar. O sea, Monreal le hubiera dicho, niña, eso no Vengan, se hace. claro. Siéntate con ellos, diles que Cafecito. sí. No, Yo hablar quiero de ver ideas. en el 2024 a ver qué queda de país. ¿Cómo reconstruyes o cómo vuelves a integrar esto? Porque hay que entender que sí, la cuarta transformación sí se dio. Desmontaron todo. Están convencidos de eso. Por lo menos el presidente de la República. Así está convencido. Ese es parte de su proyecto, más allá de las contradicciones. Ahora, que modelos como Dos Bocas, como el Tren Maya, como las refinerías, etcétera, el aeropuerto, vayan en contra de eso. Es que esos modelos no son modelos económicos por sí mismos, son modelos político-ideológicos de identidad. Y si no son viables económicos, pues peor. Si la realidad es distinta de lo que yo opino, pues peor para la realidad. Que se friegue. Sí, que se haga. Buenos días, amigos, bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel, Javier y conmigo. Hoy tenemos un invitado muy inteligente, muy preparado, carismático, escritor, periodista, columnista, Ezra Shabot. ¿Cómo estás, Te Ezra? equivocaste de descripción. ¿Quién? Era otro No, que iba a pero venir. no eres tú. Era otro que iba a venir. ¿Quién es ese? Como no ¿Quién- pudieron, quién y es? trajeron a otro, ¿no? Bienvenido, Ezra. Muchas gracias. ¿Cómo Qué gusto estás, verte, Javier Ezra? Ángel. Gracias, Carlos. Además, buen amigo es. Sí, pero yo les tengo una buena noticia que quiero compartirles Eso primero. antes. No les voy a leer toda la carta, pero es de la Fundación José Pagés Diergo, Asociación Civil. Y dice, en el capítulo concerniente a medios de comunicación, el Consejo Calificador decidió otorgarle a la plataforma Atypical TV el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Diergo por Mesa de Análisis Político. Felicidades a todos los que estamos trabajando en Atypical. Felicidades. Qué emoción. No, pues, ¿cómo Estoy no? a punto de llorar, ¿no? ¿Cuántos meses lleva Typical y ya ve este Ya reconocimiento? llevamos 7, sí. 7 meses. Muy atípica. Felicidades, Ángel, felicidades. No, Javier. felicidades a ti, por Carlos, por favor. Felicidades favor. todos. Nosotros somos nada más música de acompañamiento. Así es. cabrón. No es Aquí cierto. el director de la orquesta Pero es además Benito, hay que Mario, nuestro director mencionar general. eso a los que no se ven. Sí, claro. Todos estos. A Sí, los que no se sí, ven. sí, sí. Sí es. Ponte en las cámaras, ¿no? Porque no se quieren verlos. Bueno, Memo se ve. Memo sí. Memo Bueno, es sí, celebridad. sí, Sí, claro, Memo ya es claro. celebridad. Sí. A ver, un close-up a Memo, por favor, para recordar. ¿Cómo estás, Memo? Muy bien, muy contento. Gracias. Sí, puta, con los brazos Sí, cruzados. no, se te Sarita te hubiera regañado. Se te ve jubiloso, cabrón. No, pues ese lenguaje sí te dan premios. Sí, qué emocionado Uy, está eso es parte Memo. de la gracia de esta mesa. Ya lo entiendo. ¿No, verdad? Sí, Que aquí no hay, sí, no hay no hay cortapisas. nada. Nada de... Muy bien. Oigan, a ver. Sin miedo, sin miedo. ¿Qué quiere o qué quiso comunicar López Obrador el 16 de septiembre y luego el 18 de septiembre con la traída de puro dictador de izquierda que vino, las porras que le echó a Maduro y a Canel? No vino ningún presidente a la junta del CELAC, se murieron de risa de él, otra vez se burlaron y él dijo que le fue muy bien.
Ezra, Mira, ¿qué visión tienes? Mira, yo creo que toda la apuesta del CELAC es una apuesta hecha por el gobierno de la 4T y por López Obrador, algo que es un juego bastante riesgoso, que es estar jugando en dos pistas, que es la idea un poco de este gobierno. Es la idea, por un lado, de esta necesidad de regreso al pasado. Y es un poco sentirse otra vez el líder del tercer mundo. ¿Recuerdan de Echeverría y Sí. tatatín, tatatán? Bueno, es esta idea de otra vez la América Latina unida, este concepto que dejó de tener validez, básicamente porque América Latina no puede, y lo trata de lanzar López Obrador, de crecer o de conformarse como si lo hubiese hecho o como un modelo similar al de la Unión Europea. Para poder llegar a ese nivel, primero tienes que tener modelos democráticos, tienes que tener modelos de desarrollo económico compatibles entre distintos países, tienes que tener además niveles educativos que te den la posibilidad. Europa ha chocado cuando ha querido absorber países de la atrás, Albania, etcétera, de otros, les ha costado tiempo para poder absorberlos. Entonces, por un lado, esa idea que es una idea totalmente fuera del lugar, no está en la realidad, y otra vez esta idea casi mesiánica de yo convertirme en el líder que va a tener la capacidad de atraer ese tipo de grupo. Y por otra, esa es una pista, la pista, y entonces esta idealización de la revolución cubana, del modelo, tú dices dictadores de izquierda, a ver, O de derecha, la mejor. de lo que sea. De lo que sea. Es que no hay, o sea, estos dictadores propios del modelo latinoamericano han sido los que han expropiado finalmente la riqueza de este continente. O sea, esta idea de que la colonia vinieron los españoles y se robaron todo, la verdad es que luego vinieron los independentistas y se robaron todo, y luego vinieron los caudillos y se robaron todo. Este modelo en donde en ningún momento hemos tenido a nivel de América Latina una especie de democracias de contrapeso que hayan podido eliminar modelos de corrupción, generar modelos de desarrollo. Y cuando apenas los estás creando, como tienes tal nivel de diferencia en el desarrollo, te aparecen estas expresiones populistas. ¿Qué quisiste hacer? Quisiste, por un lado, traerlos y suponer, no sé de dónde, de base de esta imaginación con la que se maneja este gobierno, de que ibas a traer al gobernante de Uruguay, al de Paraguay, por lo pronto, como tal, al de Ecuador incluso, Sí. y que te iban a responder en la misma línea. Ya sabías que Chile no venía, que Colombia no venía, que Brasil, por supuesto, no iba a venir. Que Argentina, Argentina que tampoco. Argentina, bueno, se te da el último pero minuto, sí, porque por otra si razón. venía para acá, ya Ya no lo no iban a dejar regresaba. regresar. regresaba. Cristina se lo comía por completo, Porque ¿no? sí es. Porque Por la Cristina... crisis y por Así cómo es. perdieron las Acuérdate que elecciones. correcto. Cristina allá en Argentina le había dicho que renunciara a todo el mundo y dijo, ¿cómo vino el canciller? Nada más que cuando llegó aquí resultó que ya no era canciller. Así es. Entonces dijo, ya no, pues con permiso, y se regresó, ya no estuvo. Así es. ¿En serio? Así fue. Volando Así. lo Lo destituyeron. destituyeron. Volando. Hacer una paliza en las elecciones. Entonces va de regreso. Bueno, entonces Argentina, ya que era otro de los... no pudieron. Entonces llegan y bueno, por supuesto que iba a darse este tipo de confrontación. La idea además era no sustituir a la OEA por la CELAC, que era una locura y de repente, pero sí generar un bloque en contra de Luis Almagro, o sea, tratar de golpear, o sea, de generar una presión para ver una América Latina unida en contra de Luis Almagro y de esa manera tomar el control o poder eventualmente tomar el control de la OEA frente a Estados Unidos. y Nada Canadá. más les digo al público, Luis Almagro es el secretario general de la OEA. De la OEA. Nadie lo conoce, sí, tiene toda la razón. Bueno, ese era el... No, es que este es un programa de política para no políticos. No, entonces, había total, que tampoco sirve para nada, pero no importa, es esta noción de que había que enfrentar juntos a los gringos. Y por otro lado, tienes un tratado México-Estados Unidos-Canadá. Tienes una bronca migratoria del tamaño del mundo. Monumental, para enfrentarla con los Estados Unidos. Los Estados Unidos están deportando haitianos. El tema Haití es ahora mucho más grave que el tema salvadoreño, hondureño como tal. ¿Sí? A ver, tú quieres resolver el problema de Centroamérica sembrando árboles y dando becas. Perdón, pero eso no funciona. Centroamérica, salvo Panamá y Costa Rica,
no existen como estados nacionales. El crimen organizado ha terminado por copar por controlar a esos estados. Y finalmente, si tú les quieres aventar más dinero, te va a pasar exactamente, otra vez volvamos al pasado, a lo que sucedió en los años 60 después de la Revolución Cubana, que dijeron, no, es que el problema es la pobreza y por eso se están yendo al comunismo. Entonces les aviento dinero. Tú les avientas dinero a Centroamérica y ¿sabes qué te pasa? Se lo chupan otra vez los gobernantes, los empresarios que están con ellos y no funciona. Entonces, a ver, tienes un problema migratorio gravísimo que no lo vas a resolver. Traen ahí a Marta Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina. Es la CEPAL, que es todo un organismo muy respetable y todo. Y viene a plantear como alternativas, por un lado, que México le compre más café. Pues no es de que quieras. Carlos, no seas malito, fíjate que yo no tengo para pagar la colegiatura. No seas malo, tú tienes ahí de la productora, no sé, pásame una lana. Pues no funciona, eso no es así. Ese es uno. Y el otro es vacunas, las vacunas. Vamos a inundar a América Latina para eso, o sea, perdón, para el problema de la disputa por las vacunas de COVID. Ese es un poco tu modelo, tu alternativa. Es como minimizar un fenómeno latinoamericano que es mucho más complejo, mucho más, y tu bandera es que para octubre todos estén vacunados, cuando además los niveles no puede funcionar. Entonces, México, ¿qué tiene además enfrente? O sea, tienes todo ese discurso, perdón que me alargue, y tienes, por otro lado, esa vinculación con Estados Unidos. ¿Quieres que el presidente Biden venga a México? No va a venir. Claro. Con ese tipo de discursos. El 16 de septiembre pusiste adelante a Díaz-Canel, ¿sí? Y a Maduro lo trajiste, que era de sorpresa. De sorpresa. De sorpresa, sin que nadie supiera. Por abajo lo metes, metes a Maduro. ¿Sí? Metes a Maduro, que es además un buscado en Estados Unidos. Sí. Además. Al embajador lo mandas a Gallola. Pon el argumento que quieras. Eres el nuevo embajador de Estados Unidos, lo mandas atrás y le avientas un discurso en donde tú, que dices que no eres, que estás otra vez por la doctrina Estrada, instrumento que hoy es totalmente fuera de... O sea, no, esa idea de que los países no deben intervenir o los gobiernos no deben intervenir en la vida de otros países, pues si en otros países están matando gente. La doctrina Estrada se hizo antes de la globalización. Para el México cerrado, sí, y lo para que el dice México es cerrado. que lo único que dice es que México se reserva el derecho de reconocer a un gobierno. Claro. Nada más, Claro. Entonces saco al embajador hasta que se calmen las cosas, pero el uso que se ha dado, como dice Ezra, es totalmente fuera. Porque has apoyado determinado tipo de gobiernos. Recordemos. El caso de Chile, el caso del golpe de Estado. Así es. La intervención en Centroamérica con López Portillo en el Pero, asunto del a ver, Salvador. Ángel, Javier, hasta un niño de primaria entiende ya los juegos de López Obrador. Son tontos, idiotas y burdos. O sea, ya lo sabemos. Biden lo entiende, Maduro lo entiende, Raúl Castro lo entiende, todo el mundo lo entiende. No puede ser tan obvio además no sé ni para qué fin. O sea, no puedes quedar ni con uno ni con el otro bien. Ese es el tema, si me permiten. Me pareció espléndida la exposición que hizo Ezra. Aquí el problema son las consecuencias de ese doble juego. Porque si fuera simplemente un doble juego como todos los que hace en las mañaneras y sus ocurrencias y sus torpezas el presidente, bueno, pero aquí las consecuencias sí pueden ser funestas. Porque te quieres erigir en el gran líder bolivariano, ¿no?, de la América Libre, así como canción de Rubén Blades, con todo respeto al maestro Blades, por cierto, mi admiración, ¿sí? Y por otro lado, le das una cachetada a Estados Unidos y luego vas y le pides, literalmente, ayuda a Estados Unidos cuando le habías ofrecido a los migrantes que aquí iba a haber hasta visas de trabajo para ellos y luego les pones a la Guardia Nacional para madreárselos en la frontera sur. Educación y salud. Y educación y salud. Y luego, para eso usas tu Guardia Nacional.
Entonces, por un lado, quieres quedar bien con Biden y por otro lado, le recetas así en el hocico al embajador un discurso de un dictador, que además es un dictador de tercera, como Díaz-Canel, en el día de la independencia que estás festejando, el inicio de la independencia nacional. Es un despropósito en toda la línea. Y cuando dice, y con esto termino, dice el presidente, para mí la mejor política exterior es la interior. Le tengo noticias, presidente. Está usted jodido en lo exterior y en lo interior. A ver, yo nada más quiero añadir, en el caso con Estados Unidos lo que están negociando es, a ver, tú quieres que yo te pare la migración. En un primer momento hay que recordar que México abrió la puerta y esto generó un problema serio. Vino Trump y a fuerza de fregadazos dijeron, no, que nos van a imponer aranceles, entonces los puedo poner. El problema es que la pandemia y la crisis económica y temas de terremotos en Haití generaron procesos migratorios mucho mayores que los que tenías normalmente. Y a eso hay que añadirle algo que es muy, muy grave. Desde hace tiempo que no tenías una migración de mexicanos a los Estados Unidos. El movimiento de mexicanos a Estados Unidos ya era prácticamente nulo. Incluso había regresos. Habías prácticamente terminado con eso y tu problema era centroamericanos. Hoy ya tienes otra vez el fenómeno de migración de mexicanos, tienes fenómeno de migración de centroamericanos, tienes fenómeno de migración de haitianos y de africanos, etcétera, lo que constituye además un problema de seguridad nacional para México y para los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos lo que te dice es páralo ahí. Tu problema es que antes tenías la capacidad de detener. Hoy ya ni siquiera tienes la capacidad de detenerla. Ya no tienes la fuerza para detenerlo y estás metido en un problema muy serio. Entonces, Estados Unidos te dice, hay que pararlo. Tenemos que pararlo ahora. 1, 2. ¿Qué es lo que los Estados Unidos te mandan de mensaje? El día de ayer, dicen Estados Unidos, hasta octubre otra vez la frontera cerrada. Sí, otra vez. Lo que tú le habías dicho, oigan, ábranme la frontera terrestre para que pueda pasar. No sale. Para nada, no va a salir. ¿Verdad? No hay eso que trataste de negociar no está presente. No hay ese diálogo. Lo de las vacunas también. El tema, a ver, esta noción antinorteamericana que fue también otra vez esta definición de la mexicanidad, del nacionalismo revolucionario priista, que tuvo, entre otras cosas, la idea de que ser mexicano es ser antinorteamericano. Partes, el gringo que nos conquistó, que nos robó la mitad del territorio, que nos... Y esa es una especie de odio-admiración hacia lo norteamericano, en donde, por un lado, y en la mente de López Obrador y del gobierno de la 4T, se trata de los dominadores, que ahí están y siguen siendo dominadores, no son los socios, en la mentalidad de ellos no son los socios, son los enemigos que pues ni modo, ahí están y con ellos hay que, ahora sí, convivir, no hay de otra, y que te aplastan y que por ello hay que salir fuertes a enfrentarlos. Y por ello es que, por más que te regalen vacunas, etcétera, etcétera, pues no hay confianza sobre ellos. Yo creo que una figura que salió muy dañada de esta situación es la de Marcelo Ebrard. Sí, claro. Un Marcelo que, pues, hace de todo, pero que en este momento, pues, ¿con qué cara te presentas ante el secretario de Estado que viene a México, Blinken, a decirle, mire, sí, pero el tema cubano no se fije en el caso de lo que hicieron? Era una broma. Era un chiste. Lo de Maduro, pues es que se nos vino encima. ¿Qué quiere? Viene en el avión y ya no podíamos. Y él lo recibió en el aeropuerto. Es prácticamente una idea en donde los americanos saben muy bien hasta dónde pueden llegar. Tienen problemas con los americanos lo que tienen es como agendas seguridad nacional, por supuesto, con migración, y el tema fundamental también de inversión con respecto a temas energéticos. Creo que eso es, pero brutal, porque la presión es enorme, tanto de republicanos como de demócratas. Y dinero laboral también. Y el tema laboral que tú conoces muy bien, Javier. Ahí está. Yo quisiera, antes de cambiar un poco el espacio geográfico de tu intervención, yo creo que hay que decir algunas cosas de la CEPAL. La CEPAL es quizá la organización que más daño le ha hecho a América Latina. Dilo tú. Así es, yo lo voy a decir. ¿Por qué razón? La CEPAL, en sus orígenes, es la parte, vamos a decir, de la intelectualidad latinoamericana que teoriza y justifica el crecimiento hacia adentro.
Aya de la Torre, el movimiento aprista en Perú, etcétera, y que son los que difundieron durante decenios el uso del gasto público como instrumento óptimo para crecer, sustitución de importaciones, economía cerrada, la teoría esta de la dependencia, etcétera, Galeano, las venas abiertas de América Latina, etcétera, etcétera. De tal manera que todavía hay en América Latina millones de latinoamericanos que están con esa visión. Y la cuna donde eso surge, y todavía si uno lee sus documentos, prácticamente la CEPAL poco ha cambiado. Esa visión de la planificación, la rectoría del Estado, etcétera. Cosas que hoy están prácticamente en el basurero de la historia. Y la señora Bárcena, mexicana por lo demás, llega con una ingenuidad que complementa lo que señalaste, Ezra, y dice, y necesitamos un nuevo plan Marshall, 45,000 millones de dólares para evitar y con eso detener la migración. Quien piense que con 45,000 millones va a detener un flujo como el que describió, dice uno, ¿qué está haciendo esa señora ahí? Pero otra vez, cuando usas la expresión plan Marshall, es una soberana tontería, igual que decir vamos a hacer algo como la Unión Europea. Dices, dale la traducción al público del plan Marshall. El plan Marshall es un plan que se nombra en honor del general Marshall, que al final de la Segunda Guerra Mundial, que Europa estaba destrozada, los Estados Unidos, la única potencia que quedó prácticamente intocada, vamos a decir, excepto el ataque en Pearl Harbor, y tiene los recursos y tiene la capacidad industrial, y dice, vamos a invertir aquí, y de ahí el plan Marshall, con miras a recuperar la situación de Europa a la brevedad posible, porque ya veían ellos la amenaza soviética desde ese momento. Es decir, no obstante cómo esto quedó, hay que rápidamente reconstruirlo para que se convierta... La analogía que tú ves es el plan López Obrador. Bueno, no. Lo que veo es el mal uso... No. Del término. El término plan Marshall, decir, a ver, señora, aquello fue una guerra mundial. Dice, no juegue usted con los conceptos. Correcto. Perdón, Ángel, en todo caso la comparación sería en los 60s con el proyecto Alianza para el Progreso. ¿Qué fue lo mismo? Le metieron dinero y lo único que hicieron fue legitimar una dictadores. Situación totalmente diferente. Entonces, esa es una cosa. La otra, Ezra, y yo quisiera escuchar tu opinión, es ¿por qué en México hay una actitud casi enfermiza para rechazar lo externo? Tú lo mencionaste, esa visión del nacionalismo, pero el gran peligro ahorita es que ese rechazo no proviene, vamos a decir, del ciudadano de a pie, sino del jefe de Estado. ¿Qué país puede, en la época de la globalidad, fincar su desarrollo, su modernización, aislado conscientemente como era en los años de Echeverría, que mencionaste? Dice uno, ¿quién en su sano juicio podría hacer eso? Y luego terminaría para que también nos des tu opinión. Resulta que el tema de la CELAC, cuando uno revisa la prensa internacional, prácticamente no mereció una sola línea. Y revisa uno las notas, y dos son los temas que ocupan hoy los espacios de los medios. Uno, el problema de la empresa esta china Evergrande, que está amenazando la situación. Así es, efectivamente, va a ser los Lehman Brothers. Así es. Y segundo, que aquí en México ha pasado inadvertido. De repente, un contrato que los franceses ya se sentían con él en la bolsa de 9 submarinos nucleares por alrededor de 90,000 millones de euros. Australia dice, no quiero esos, y me alío de facto con Estados Unidos y el Reino Unido para, en primer lugar, comprarles a Estados Unidos la última generación de esos 9 submarinos nucleares y aliarme para contener a China. Y ya brincó Japón y dijo, señores, hay que hablar de este tema. Yo creo que eso tiene un impacto mucho mayor que el de CELAC. Claro, el CELAC es anecdótico y la cosa tropicalizada.
pero creo que en términos prácticos aquello es lo que va a decidir. ¿Cuál es tu opinión? A ver, y antes de que conteste, también le quiero agregar una pregunta, porque lo que dijiste ahora es muy cierto. Parece que tenemos broncas con el mundo. Que no se nos olvide, el episodio con España. Y esta fobia que repentinamente nos entró para borrar todo lo que tuvo que ver con pues la llegada de los españoles, con el encuentro de dos mundos, para no hablar de conquistas y resistencias y la estatua, Colón y la madre. O sea, para que nos hables qué está pasando con esta visión tan trasnochada, tan acomplejada, ¿no? A ver, tan aldeana. Una pausa nada más antes de esas respuestas. Dime, para echarse una papita. Sí, come tu tortilla. Vale. A ver, ¿por qué pusieron al embajador de Estados Unidos hasta atrás cuando somos socios, somos brothers, somos vecinos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué onda? O sea, muy sencillo. Se trataba de poner al embajador de Estados Unidos en el banquillo de los acusados. Que me vengan con el cuento de que es que fue el último que llegó y pues por eso le tocaba arriba. No. Tenías adelante a Díaz-Canel, lo tenías allá y le estaban pidiendo desde allá. Le solicito con todo respeto que termine con el bloqueo, que no es bloqueo, pero no importa. Es desembargo, pero es otra cosa, no importa. Le estoy solicitando que permite. Entonces, es una situación de símbolos, ahora sí que símbolos reyeserolianos de la forma es fondo, ¿sí? Ahí estás tú, aquí estamos nosotros y que te quede claro que aquí lo importante es que este bloque unido te está diciendo a ti, embajador, aquí nosotros presidentes, aunque no le cayeron muy buenos los que estaban ahí, ¿sí? Te pedimos eso, una especie de demostración de fuerza que para el embajador era como decir, sí, como no, que está buenísimo, como diga la actuación. Y la respuesta, aumenta la respuesta, y la desde respuesta, Tabasco, se va a Tabasco, ahí a la cuna de la democracia, ¿sí? De Tomás Garrido Carvajal y todo, gente de democracia, sí, puro demócrata. Gente inclusiva. Así es, revolucionaria. Y le dice, por favor, no nos distraigamos en otras cosas. Este asunto es de Cuba, en México tenemos diferencias. Es otra Aquí liga. El problema es otro. Aquí tenemos que hablar de lo que le importa a México y a Estados Unidos. O sea, no me venga a mí a imponer una agenda que no es la mía y que no es la nuestra. Claro. Eso es lo que le dice. Claro. En 20 segundos lo desarmó completamente. Pero agregaron... Dijimos, y vamos a seguir luchando por la democracia en Cuba. Fugitivo, $15 millones de recompensa A Maduro. de Maduro. Así es. Aquí me gustaría... Ya no pude contestar lo Ahorita, otro. Hay muchas preguntas. Pero Así ahí es el está, desayuno. Pero no me acuerdo. Pero así ya es el ahorita yo desayuno. te no me acuerdo ni. yo te digo, pero ahí está. El matemático te la recuerda rápido. Ya lo sé, pero yo quería desayunar. ¿Qué habría sucedido si al bajar Maduro del avión está un grupo de policías, lo detienen, lo suben a otro avión? ¿Qué habría pasado? Nada, aparece otro avión de la Fuerza Aérea Mexicana y lo regresa a Venezuela. Pues al estilo Evo Morales, hombre. Aquí en este país puede ser lo que todo quieras. puede ser. Ahora, a ver, vámonos al asunto de la bronca con España. A ver, la identidad mexicana se construyó bajo un modelo del nacionalismo revolucionario México es un país mestizo católico. Esa fue la identidad original anti-norteamericano. Ese modelo fue el que permeó Vasconcelos, etcétera, etcétera, y esa era la identidad. De repente ahora comenzaron a surgir todo el tiempo estas raíces indigenistas, ZLN y otros más, que trataron primero por ahí de reivindicar un pasado indígena puro, contrario, por supuesto, al modelo de... Correcto. Ahora, cuando aparece todo el modelo neoliberal que le llaman, Salinas, de la Madrid Salinas, etcétera, toda esa concepción pasa a un segundo término. O sea, esa idea de decir, dejemos a un lado eso, dejemos la bronca con España, con el sector indígena y veamos qué se puede hacer para sacarlos de la miseria dentro de sus propias respetando condiciones. Su identidad, su autonomía y todo eso. Veamos qué se puede hacer, qué no se puede hacer después de los estallidos. Los Estados Unidos tienen que dejar de ser el enemigo y tienen que ser el socio Tratado de Libre Comercio.
con todo lo que la crítica que se puede hacer y que hoy son, finalmente el tratado fue lo que cambió y lo que evitó que este país se hubiera hecho pedazos. Bueno, ok, entonces este México que finalmente en el 2018 revienta contra eso, ¿por qué? Porque por temas de corrupción, es cierto, por temas de un México del sur que no fue incluido. El problema es que aquí vivimos por lo menos en dos Méxicos, del centro para arriba y del centro para abajo. Y ese México golpeado es el México que recupera o que es atraído por un modelo populista o por un modelo que trata de regresar otra vez como modelo populista autoritario a las raíces, le llaman. Y esas raíces son anti-español, otra vez, con una idea idealista del México como tal, del México indígena, y que además ve a los norteamericanos otra vez como enemigos, con esta idea del crecimiento hacia adentro. O sea, trata por un lado de decir, bueno, está bien, ya hay un mundo globalizado, pero tratemos de reconstruir en el mundo globalizado una identidad nacional ajena a las influencias extranjeras, fundamentalmente la norteamericana, y ya no digamos otras como tal. Ese es el proyecto, que va en contra de la línea histórica, sí, de acuerdo, pero eso es lo que quieren hacer. Y por eso este tipo de choques. Hay un problema ideológico, de verdad. Alguien diría, por favor, esto ya es de... Bueno, pues ahí está. Y es lo que se machaca todos los días en la mañana. Están convencidos de eso. Por lo menos el presidente de la República. Así está convencido. Ese es parte de su proyecto, más allá de las contradicciones. Ahora, que modelos como Dos Bocas, como el Tren Maya, como las refinerías, etcétera, el aeropuerto, vayan en contra de eso, es que esos modelos no son modelos económicos por sí mismos, son modelos político-ideológicos de identidad. Y si no son viables económicos, pues peor. Si la realidad es distinta de lo que yo opino, pues peor para la realidad. Que se friegue, sí, que se porque lo que hay que manejar es eso. Y así lo están haciendo. Ahora, el mundo corre, lo que tú decías, Ángel, con toda razón, en otra línea. Oye, estás metido en una bronca enorme con respecto a una economía china cuyas entrañas no conocemos. El modelo chino es un modelo que fue un modelo, que es un modelo exitoso porque combinó una estructura autoritaria del Partido Comunista con un desarrollo capitalista genial. Nada más que en las entrañas no sabes lo que tiene, porque el control de la información es enorme. Entonces, tienes problemas serios de crédito, de toda una estructura crediticia que empieza a tronar. ¿Por qué una empresa como Evergrande empieza a generar una crisis inmobiliaria en China? Porque tenías allí créditos impagables que simple y sencillamente... $300,000 millones más. Que ya no están. Y entonces empiezas a generar este tipo de situaciones. Y hoy pues están viendo cómo le hacen para pararlo, porque si no la cadena otra vez... Así es. O sea, te revienta y nos vamos a ver metidos en otro problema. O sea, otro COVID. Otro COVID. No tanto como eso, pero la crisis que económica... El Lehman Brothers. A ver hasta dónde llega. Y por otro lado, en este juego de alianzas y no alianzas, de cómo enfrentar a China, los Estados Unidos de Biden y de Blinken, que comete un grave error, deciden que ante la amenaza china hay que buscar otra vez a los aliados y hay que evitar a cualquier precio que China se apodere, por un error del propio presidente Trump en su momento, cuando él dice todo el tema Asia-Pacífico. De acuerdo. No es nuestro, que se vayan al diablo con el acuerdo, tratado, con el Transpacífico. Nosotros nos vamos del acuerdo, que no tenemos nada que ver, porque está en contra del interés norteamericano. Nos vamos y los chinos abren los ojotes que los tienen así y dicen que nosotros nos vamos a apoderarlos. Claro. Viene la respuesta de Biden y dice: un momentito, vamos a entrar, defender a Australia, poner a Australia como el eje del nuevo modelo transpacífico y enfrentarlo. Y entre las patas, ¿a quién se llevan? A su aliado Francia. Correcto. Que es quien tenía los acuerdos con Francia. Oye, yo tenía que invertir millones con submarinos. Ay, perdóname, no los vi. Claro.
pues ahí van a platicar esta semana Macron y Biden diciendo no puede ser. Y alguna forma van a encontrar. Yo supongo que sí, pero ese problema chino que es un problema bastante complicado. Y a eso agrégale también en esa agenda la posición de México frente al cambio climático, frente al Acuerdo de París. Por eso, hubo una cumbre a la que convocó Biden, antier precisamente, ¿no? Para hablar del tema y eso. ¿Y dónde estaba el presidente López Obrador? En su mañanera no tuvo la cortesía ni siquiera de escuchar el mensaje. Es que eso no entra en la agenda, no es parte del modelo. Le vale madre, sí, aquí vamos a fortalecer la CFE, el carbón. Javier, es que volvemos al punto. No es que le valga madres, es que es un modelo ideológico en donde, como lo importante es el crecimiento hacia adentro, y el crecimiento hacia adentro te obliga a ir a recursos naturales. Los 70. Entonces, si tú me dices que vas a traer a la industria energética que produce a través del viento, energías eólicas, solares, eso es parte de las empresas que están explotando que vienen país. a saquearnos. No, por eso están cancelando permisos. Cuando tú puedes incluso acusar a los padres de los niños con cáncer, de que están siendo manipulados por las farmacéuticas. A ver, no es un acto de crueldad. Otra vez, es que está bien, póngale la crueldad. Otra vez, el enemigo es la transnacional. Es que para los que fuimos, así que estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas en los años 70, el concepto del saqueo de las transnacionales al país era un concepto que era fundamental. Era imposible pensar en ese momento, dentro del discurso marxista de entonces, que era viable que una empresa transnacional pudiese ser compatible con un desarrollo Pero nacional. la realidad es otra hoy. Ahorita ya estás en un mundo es lo que globalizado. Está bien, hijo. A mí me pasó encima. Eso es lo grave de la sociedad. Por eso. Pero yo trato de explicar. A ver, cuando uno trata de... Me preguntaste, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, está bien. No, yo no lo estoy defendiendo. Trato de explicar No, es que trato de explicar por qué. ¿Por qué? Porque se anclaron en ese discurso y lo siguen manejando como el elemento. Cuando en los años... En el 2000 aparecían esos globalifóbicos que aventaban y decía uno, ay, de veras, esos cuates. Bueno, esos cuates están en el poder en México y están en Argentina. Ahí están. Están en Perú. Y están en Perú. En Perú, con el cuate del sombrerón. Oye, sí merece un paréntesis la intervención del presidente de Perú, ¿no? Es muy buena. No, qué cosa más bonita. Lo que sí hay que concretar son hechos concretos, cabrón. Pero creo que Carlos también le comentaron que tú ya ordenaste varios sombreros de ese modelo, ¿no? Se veía guapo. Está buenísimo. No. Dijeron, ya llegó aquí el licenciado el doctor Lozano para pedir varios. Y yo les dije, no, en Atypical no, que él se lo ponga. No le queda la cabeza, no le queda. No le queda. No, estaríamos cabezando. Pero la pregunta sería, ¿qué tan amolado está Perú, que votó por este hombre? Otra vez. Otra vez, volvemos al pasado. Otra Así vez. es. Lo que pasa es que mientras... Están en el antepasado. Por eso, pero es que el error viene de que es lo que hoy Biden y compañía. Es el mismo Trump. ¿Por qué te llega un loco de esos en Estados Unidos? Claro. Porque finalmente esa parte que se siente desplazada. Es más, no es un problema solamente económico que puede estar ahí. Es un problema de identidad, es un problema de identidad, de me han desplazado. Pero además, ¿por qué? Porque el modelo de globalización generó expectativas que anteriormente no se tenían. A ver, cuando uno voltea a ver índices reales de crecimiento y de superación de pobreza en los últimos 20 años con la globalización, Carlos, uno ve que cosas que eran imposibles de llegar a ellas en otras épocas, en estas lo eran. O sea, gente que pueda tener un teléfono celular. Es correcto. Toda la información ahí. Con toda la información. Pero además de sectores muy populares. De ingresos bajos. Así es. Que puedan tener películas en la casa. Todo. Eso te hace que un sector popular
acceda a la información y a tener más y a decir por qué Y yo no puedo aspirar a que más. ese es el peligro. Y a decidir con su voto. Claro. ¿No te parece que estamos en una suerte de la teoría del péndulo en países, por ejemplo, lo que pasó en Chile? O sea, si analizas los últimos 12 años, lo que ha pasado en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, ¿no? Sin embargo, yo creo que el caso de Chile es un caso muy el caso de Chile es un caso ahí donde ahí hay que verlo. Ahí derechas e izquierdas tienen por lo menos todavía una especie de equilibrio, pero habría que verlo particularmente. Pero el caso de Argentina y el caso de Brasil son casos muy, muy claros de cómo modelos democráticos te llevan a regresiones brutales de uno u otro lado. Así es. O un Macri que es en Argentina incapaz de armar o de reconstruir rápidamente. No puede. Y entonces pasaron a Alberto Fernández, que a la Cristina, ¿no? Es Cristina. Bueno, eso es. Pero ahí es donde tú ves, cuando dicen América Latina, Unión Europea. No hay manera. No hay manera. Además, porque la Unión Europea incluía una moneda única, nada más. Pero ahí llegaste después de mucho tiempo. Así es. Imagínate. La Unión Europea empieza con 6 países en el 47-48, con el canciller francés Schuman, creo que era, con un solo interés, el hierro y el acero. Así empezó la Unión Europea, empezando en los años de la posguerra, para impulsar la industrialización, y luego fue creciendo. Mercado común, la Unión Europea, la Unión Monetaria. Y luego se dieron cuenta que la única posibilidad de que Europa no volviese a entrar en una guerra en nacionalismos era la globalización. Europa se masacró en el siglo XX en 2 ocasiones, en función de esa imposibilidad e incapacidad de hacer compatibles sus nacionalismos con el modelo europeo como tal. Y de repente, con un modelo de integración como el que tenían, por eso es que cuando los ingleses llegaron con la locura del Brexit, decían, bueno, es que esto es locura, increíble. Claro. Y ahora están metidos ahí en un problema que no alcanzan todavía a resolver. Y que van a tardar mucho en salir. Pero fíjate, teniendo los problemas que tenemos en México, muy concretos, la parte económica, la inseguridad pública, la pandemia, la falta de medicamentos, la educación, todo lo que tenemos, el presidente pensando en sustituir a la OEA por un mecanismo tipo la Unión Europea y la madre, y además pensando, esta es una chulada. Bueno, escuchen esto. Es una exageración eso de pensar. ¿Saben qué están pensando? En una agencia espacial, cabrón. Es que ¿por qué no vamos? Hay que pensar en grande, chicas. Vamos a la luna y a Marte. Lo hago de abogado del diablo. Si eso me sirve a mí, porque ese discurso que a ti te parece absurdo, es el que lo tienes en niveles altos de popularidad. Así es, Javier. Ese es un discurso, es una narrativa que a un país con niveles de pandemia como el que tienes, yo te entiendo, o sea, puede uno desesperarse, pero no se trata aquí de desesperarse, pero de tratar de entender. Así es la lógica. Entonces, tú te das cuenta que es una magia. El discurso sencillo, quieres llamarle ramplón, entrecortado, ¿sí? De repente tratas de ver y dices, es que esto es lo que finalmente, que si le meten dinero y le entregan a la gente, ok, es parte del andamiaje, pero el lenguaje primitivo es un lenguaje que funciona. Funciona y convence y genera eso. Y tú tienes, si quieres contraponer a eso, tienes que generar algo así. Algo que le gane a eso. Que le gane a eso, pero que sea además sólido y que pueda ser una alternativa. Hoy la gente en México, cuando oyes los analistas, están diciendo, a ver, ¿quién puede sustituir? Sí, están hablando de personas, ¿no? Sí. Se ha hablado de personas y personas dentro de Morena, que si Monreal, que si Ebrard, que si el otro. A ver, yo quiero ver en el 2024, a ver qué queda de país. ¿Cómo reconstruyes o cómo vuelves a integrar esto? Porque hay que entender que sí, la cuarta transformación sí se dio. Desmontaron todo. Más o casi lo que les falta todavía. Lo que les falta entre Así es. Sí, es la mala noticia, ahorita, ¿no? en el caso de Chile creo que vale la pena hacer alguna. Mi impresión es que estos grupos, Maduro, Ortega, los Castro, lo que queda de los Castro, etcétera, ya se dieron cuenta que no tienen
la menor posibilidad. Históricamente el socialismo ya está en el basurero de la historia. Entonces, ahora, ¿cuál es la estrategia? Si aquí hay un modelo exitoso, Chile, como yo no puedo construir algo que lo mejore, porque esto ha demostrado que ese es el camino correcto, entonces lo voy a destruir. Es decir, entonces ya cuando tú ves lo que han hecho en Chile, esta situación, los conflictos, dices, oye, ¿de dónde surgió esto? Cuando, oye, es que el aumento al boleto del metro, a ver, los estudiantes iban a seguir con su misma tarifa porque no pagan, Claro. Iba a ser en horarios pico, no importa. Ahorita tienes una asamblea constituyente para generar una nueva constitución donde los partidos políticos prácticamente fueron dejados de lado y eso nos lleva al caso mexicano. ¿Dónde están en esa búsqueda de ese discurso que compita y derrote al discurso de la 4T? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Han leído ustedes alguna declaración de los partidos en relación con este ridículo de la CELAC? Cero. Absolutamente nada. Es decir, por las razones que fueren, que los tienen agarrados de salva hacia la parte, que la cola larga, que tienen, lo que sea. Pero los partidos políticos, instituciones, como tú bien sabes, son instituciones de orden público, Sí, de claro. interés público, Así lo dice la que se Constitución, financian claro. con Sí, con recursos recursos públicos. públicos, están, como diría aquel, en lo suyo, en lo suyo, en lo suyo. Nada más. Ahorita, en Cámara de Diputados, ¿cuál es la gran discusión? No es si será viable el presupuesto, no, en la rebatinga de las comisiones. En la rebatinga de las comisiones. Y ya perdimos ahorita, de septiembre, ya perdimos 20 días que podríamos haberlos utilizado para analizar este conjunto de ilusiones que es el paquete económico. Y van a tardar todavía tranquilamente, prácticamente todo este mes, en la rebatinga de las Yo comisiones. les tengo una muy buena noticia. Échala. El próximo viernes, cuando estemos desayunando, faltan 2 años, 11 meses para que el presidente se vaya. Yo creo que podría ser antes. No. No. Bueno, digo... Estás hablando de revocación de mandato. por supuesto que no. Yo Él en no ese cree en sentido, eso. yo no creo en eso. No. Estoy hablando de una cosa que luego lo platicaremos. Pero, en fin. Entonces... Bueno, si no le pasa nada. Ya va entendiéndole, ya vas entendiendo. 2 años, 11 meses. Claro, digo, es que es el desayuno. Pero yo no estoy de acuerdo en que los partidos no estén haciendo nada. Por ejemplo, la investigación que Estoy de destapó acuerdo. Julio Rementería, el senador, De acuerdo. el coordinador de los senadores, que fíjate la manera de Morena de descalificarlo. Tú trajiste al de Vox, tú no sirves para nada. No, espérame tantito. Lo de Vox fue un error, se reconoció, hagámoslo a un lado. Pero cuando documenta que le dieron 250 millones de pesos. 255 millones de pesos a falsos médicos cubanos. No, Es al gobierno cubano. Al Ministerio de Salud de Cuba. De Cuba. No a los médicos cubanos. No, por supuesto Trajeron que no. 480 personas que nunca demostraron ser médicos. Para nada. ¿Sí? Dice que ayudar en el COVID. No es cierto. Se volaron esa lana. Venía del INSABI y se la dieron al gobierno de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum se los mandó al Ministerio de Salud. Y están financiando la dictadura. Y eso lo destapó el PAN. Al día siguiente ves los medios de comunicación, no hay una sola primera plana que traiga el Así asunto. es. Ahora, es decir, pero también ve tenemos el un problema argumento de... para desbaratar esa posición. Es de ultra, como dijo Sí, la sí, anticientífica. Derecha. Sí, ya. Y luego Eso fue lo que el dijo Claudia argumento Sheinbaum. supremo del presidente. ¿Cómo viene este señor que fue secretario de Obras Públicas de Yunes? Vean ustedes qué cinismo. ¿Qué tiene que ver eso? Pero, Así, a ver, ese- otra vez. Es que otra vez. a ver, Ahí ¿para está. qué? ¿Por qué? ¿A qué clientela va eso? Bueno, está bien, pero yo creo que la oposición tiene un problema muy serio si quiere seguir en el debate contra el presidente. O sea, al presidente déjenlo que diga, si como que quiera. parte de la oposición, que diga lo que quiera, pero tú tienes que encontrar un tipo de mecanismo. ¿Por qué no le hace caso la prensa? O sea, no, los medios. No es que los medios no le interese, es que las figuras que presenta la oposición es que no generan dentro de los medios ese ¿Atractivo tipo de alguno? uno. Ese es parte del problema. No es porque no le quieran decir al PAN que no me importa lo que diga.
honestamente están metidos en una dinámica burocrática interna muy ajena. Así es, a la agenda nacional. A la agenda nacional. Pero Muñoz Ledo no iba a hacer la tardeada. La tardeada La de qué? vespertina. Esa es La vespertina, sí, pero ya. Pero se quedó ya, dormido. Así es, pues el problema es que hay que sacarlo del sarcófago para que es difícil. No llega a la vespertina. Aquí hay una cuestión importante. Ahorita dicen, somos la oposición. Está bien. El problema es que para estar en la agenda, tú tienes que tener una posición. Sí. Si esa posición contrasta con el discurso, con la narrativa del gobierno, entonces dirás, esta es mi posición que se opone a aquella. Pero mientras nomás digas, soy la oposición por ser la oposición, nadie te va a pelar. Nadie. ¿Por qué? Porque estás reaccionando, no tienes una posición que diga, no, es que lo hemos comentado aquí cuando les pregunto, a ver, señores, ¿qué piensan de las pensiones? Calladitos, aquí hemos tenido, aquí han estado. Los problemas son 5, señores. Pensiones, sistema público de salud, sistema público de educación, inseguridad, Estado de Derecho, infraestructura, punto. ¿Qué piensan ustedes? Es que la declaración de principios, la asamblea, a ver, ¿qué carajos le interesa a la gente eso? A la gente ahorita ya está teniendo miedo en la cosa de las pensiones. ¿Por qué? No, hombre. Porque ya se está hablando de que consume, se acabó el dinero. Se acabó el dinero. Es que ahí ese es el punto. Cuando uno dice, ¿por qué no hay una mayor oposición de la sociedad hacia el gobierno? Es porque finalmente López Obrador generó algo. La única sorpresa de todo lo que ha generado este gobierno es que nadie se esperaba lo único que nadie se esperaba era una política estrictamente ortodoxa en términos de finanzas públicas. Que ha aumentado la deuda, aumentó la deuda. Sí, sin duda, 16% en menos de 3 años. Pero como ha chupado de todos lados y ha jalado dinero de todos lados, le ha alcanzado con mayor cacería fiscal, lo que tú quieras. Okay. Mientras eso se sostenga, va a seguir. Esto funciona como un mecanismo de inercia. Así es. En el momento en que eso se le truene, que espero que no suceda, por el bien de todos, esto pues, sí genera una situación totalmente diferente. O sea, el resultado, por ejemplo, de la elección de medio término, el presidente lo vio, creo que fue un error de él, lo presenta como una derrota. O sea, no tuvo la capacidad de generar ahí sí la idea de una victoria, más aún con su delfín Claudia Sheinbaum, que le resultó terrible la elección y por eso la asumió como una derrota. Pero la verdad es que les fue relativamente bien. Lo que pasa es que habían construido en su cabeza la idea de que iban a tener y sobre todo acá, ¿no? Ahora, pero déjame decirte un dato, que sí es de la vida real, de la gente. Lo que publicó el viernes, si tú eres un gran analista económico, todos lo sabemos en economía y finanzas, el viernes en El Economista, retiros por desempleo reportan pico en agosto con 1.954 millones de pesos. Claro. ¿Qué significa esto? La gente está sacando de sus afores lo que era para el momento de su retiro. Así es. Tiene que echar mano ahorita para sobrevivir. Y eso va a generarle una más frágil y magra pensión dentro de 15, 20, 25 años. Y déjame darte una otro tragedia. dato. La salida de capitales ha sido una salida... Casi 200,000 millones de pesos, una cosa así. De bonos. De bonos. Está en línea con la entrada, o sea, no ha generado una crisis de mayor nivel por la entrada de dinero, básicamente por el tema de las remesas. De las remesas. De las remesas como un éxito, como un logro del gobierno. No importa. Y otro dato de lo que decías. También El Economista, martes 21 de septiembre, o sea, hoy que estamos grabando. Inversión física del sector público en mínimo de 21 años. O sea, desde 1999, según el INEGI, ¿sí?, no reportamos una inversión física tan baja como ahora. Como el 2, decir, menos del 3%, es 2.7%. ¿Qué está haciendo con el dinero este señor? Tirándolo. Lo está regalando a sus clientelas político-electorales y para sus grandes proyectos, estos elefantes blancos. ¿Puedes agregar ahí, Javier, el desastre del programa de los jóvenes construyendo el futuro? Es una ratería. Siempre lo dijimos. Así es. Sí. 4,310 pesos al mes por escuincle, por joven,
que para las chelas. no estudian, no trabajan, tampoco se capacitan y no entran a ningún lado. Y el otro que es el de viejos construyendo el pasado. Así es, que es el de las pensiones. Que bajó de 68 a 65 años. A ver, no puedes otra vez establecer políticas universales de entregar dinero, porque lo que estás haciendo es transfiriendo dinero a gente que no lo necesita. Porque si dijeras, está focalizado para aquellos que no tienen ingresos, no tienen seguridad social, no tienen ninguna otra fuente. No. Si dices, no, con que tú hayas cumplido 65 años, pasa por tu pinche. Entonces, y si tienes una pensión de 20, 25, 18 mil, 22 mil pesos del seguro, y te toca eso. ¿Por qué? Porque tomaron el padrón de los pensionados con ley del 73 como base, y órale, y ahí te va. Y dices, oye, no es posible, más en la etapa con las capacidades de cómputo, pues simplemente ponle ahí un reactivo donde dice, ¿tienes pensión? Sí, a este no le doy. Sí, es decir, elemental, y eso habría reducido. ¿Y cuál es la perspectiva? Si se cumple esta locura que planteó de 6,000 pesos bimestrales para el 24, vamos a estar hablando de entregar casi 400,000 millones de pesos. No hay dinero. Ahí es donde puede tronar. Y donde los partidos políticos pueden hacer la alternativa, que es decir, Erra lo planteó. Mira, Javier, Erra lo planteó con una claridad meridiana. Mientras pueda seguir sosteniendo este derroche, ahí va a estar. El problema para él es que ya los recursos se le agotaron. La captación va a empezar a caer. Inevitablemente, tú no vas a estarle sacando a los grandes contribuyentes amenazando los 200,000 millones de pesos al año. No. Ya lo hiciste una vez. Entonces, esa gente ya dijo, bueno, ya estamos en ceros. Y con las pérdidas del año pasado, es decir, ¿de dónde sacas? Por eso viene toda esta persecución y que el régimen de confianza, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la captación va a verse reducida. ¿De dónde vas a pasar tú este año, de 152,000 millones a 238,000 millones el año próximo, 300,000 en el siguiente y 400,000 millones el 24? ¿De dónde? No da la cobija. Ahí es donde cae la hipótesis que plantea. En la medida en que él ya no pueda seguirle dando a esa gente, veamos la historia. Esa clientela ahorita de Morena estuvo antes en el PRD y antes en el PRI. El PRI fue el que generó, él construyó esa base de pedigüeños. Cuando cae el modelo y el PRI ya no puede seguir sosteniendo eso, se fueron al PRD, se fue su discurso y luego se van a Morena. Pero va a llegar el momento, como bien dice Erra, que eso posiblemente ya no pueda, porque tienes al sector público en los huesos. Le has quitado a educación, le has quitado a salud, a infraestructura, los fideicomisos. Es decir, ¿de dónde sacas ahora? Ese es el gran problema y la gran crisis. Y aquí sí, agarrémonos en el momento en que se dé esa situación. Agarrémonos, porque ahí la estabilidad política y económica, frágil como está, quién sabe qué quede de ella. Te toca, Carlos. Me toca, Carlos, me dejas con la boca abierta y pensando, ¿cómo ven el futuro inmediato entonces? No, yo me sé el pasado, lo del futuro no. No, pero como percepción, Y Walter Mercado ya se nos fue, ¿no sabes? Haciéndole un poco al Walter Mercado, yo creo que esto que queda de aquí al 2022, vamos a decir estos 16 meses, creo que van a ser peor que lo que hemos visto en los 33, 34 meses. Nada más podría yo decir eso. Económicamente hablando. Y políticamente. El presidente se va a radicalizar, lo estamos viendo hoy, ahora sí con el espectáculo fársico de CELAC, pero también se va a radicalizar frente a los grupos como los empresarios, las clases medias, esto último que tú debes de estar sorprendido. Este juicio o esta denuncia de 31 científicos de parte de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y lavado de dinero. Señor, pero usted habla de que los recursos son públicos, venían del presupuesto. Entonces, ¿cómo me habla usted de recursos de procedencia ilícita? Pues sí, son de procedencia ilícita, claro que dice uno, porque lo dice Gertz Manero. Se los quitaron. No puede ser. Es decir, ya es una desesperación y es una locura, pues.
tú has estado al pendiente por trabajo profesional del caso contra Tamaulipas. Sí, claro. Esos dices caen en el ridículo al grado tal de que tuvieron que dar marcha atrás en la ley de juicio político, en el Senado, donde estaban atropellando la soberanía estatal. ¿El Pacto Federal? Sí. Y que hace Monreal, señores, esto está mal. Es un exceso. Y regrésale, a ver, corrijan las babosadas que cometieron. Y entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque Cabeza de Vaca fue el primero que se opuso a la política energética Totalmente, de este gobierno para defender precisamente los proyectos de inversión de energía eólica y solar que están en Tamaulipas. Sí, nada más que lo que ha logrado López Obrador, que es, o sea, a lo económico no lo entenderá nada, pero a lo político es un gran mago. O sea, empezarse a llevar y a cooptar a los gobernadores, como lo ha hecho, bueno, pues ahí están. O sea, lo que pudo haber sido la gran oposición hacia él, el gran bloque de gobernadores, lo desarmó. Y los que faltan, ¿eh? Y los que faltan, y de repente ves, bueno, Antonio Echevarría era alguien fácilmente cooptable, no hay problema. No habría problema. Desde el papá. Pero llevarse a Quirino, esa es la otra. Y llevártelo a Madrid, hablando nuevamente de la relación de México. Sí, pero esa es parte del folclore, de la otra vez el tema ideológico, y que va a reconstruir y los va a convencer de que nos conquistaron y nos mataron. Esa es parte de la retórica interna. Quirino se va a ir ahí a ponerse unas de hasta las chanclas. Como debe de ser. Así es, ¿no? Pero hasta ahí. Casalucio, Casambaco, maravilloso. No, Madrid es la maravilla. Se va a acordar de la conquista, pero de otra. Otra conquista, pero esa es otra. Pero lo que sí me queda a mí muy claro es que la habilidad política de López Obrador es... de veras va más allá de lo que uno hubiese pensado. O sea, lo vimos en acción durante mucho tiempo, comete errores de otro tipo, pero en el juego político de saber cooptar, de saber atraer, de cómo amenazar, si le quieren llamar así, y jugar con ese... quizá más burdo que los viejos priistas, pero con efectividad está ahí presente. ¿eh? O sea, y lo que muchos pensaban de que los gobernadores iban a poder hacer esto, entre la Secretaría de Hacienda y el propio manejo, ahí está. Traerse a Dan Augusto de Tabasco es una jugada magistral, porque pues ahora sí es traerse a la escuela de Enrique González Pedrero, a todo el grupo, y empezar a operar con capacidad, y no simplemente jugando a ver qué sucede. Ahí sí hay operación política para el 2024. Y quién sabe qué es lo que puede hacer. Insisto, profesionalismo, capacidad en lo político, y sí, pues a ver qué hace en la Secretaría de Hacienda el flamante secretario, porque ahí sí las cosas se le van a poner. Salir. No, los números no dan. ¿Y cómo ves las 6 gubernaturas que estarán en juego el año próximo y las 2 del 23? Pues es que esa es la operación. A esto trajeron a Dan Augusto. A Dan Augusto. Ahí sí. Ahí le van a decir, pues tú vas a tener que venir a poner todo. Ahí el poder está ahí. Sí, lo concentró ahí. Porque incluso viste lo que había en la consejería jurídica, lo que había nada. Y ahora le dijo, con permiso, todos se van. Todos se van. Para adorno, ya estuvo buena, vámonos para allá. Se van a la finca de Palenque y este es el bueno. A este hombre, no solo eso, que es todo el poder y la lealtad. Todo el poder, y además deshacerse de Julio Scherer para meterle otra vez a Dan Augusto todo el poder. Pero fíjate. Y comienzas a ver cosas como una oposición votando junto con el gobierno para las distintas leyes, ley de procedencia, etcétera, etcétera. Y ahora, pues sí, hay capacidad. Ahora, su problema principal está dentro de Morena. Porque ahí sí la jugada es una jugada de cuchillos largos, ¿no? Sí, porque ahí le dice directamente, a ver, ¿es Claudia? ¿O es Claudia? Y Monreal y Ebrard le dicen, bueno, está bien, es Claudia, pero aquí estamos nosotros y mira, salimos juntitos. Aquí, pásame el café. Sí, aquí estamos porque vamos a aparecer. Por eso hay quien dice es que ahora sí, como el viejo estilo priista, pues la oposición a Morena va a salir de Morena. Ricardo Monreal, aquí en Platicando, él me dijo, que literalmente... Por cierto, no ha venido, ¿eh? No ha venido. Llámalo. Le sacó el parche. Me dijo, no sabe cuándo hablar. Mira, Carlos, yo voy a estar en la boleta seguro. Ojalá y sea de Morena.
Y lo dijo aquí en el Sí, Platicando. sí, pero no Monreal, basta. Monreal es un ampón decente, vaya. O sea, es gente que de veras, ya se lo he dicho. Está bueno, una Es decente, Claro. es decente. Ese sincretismo, El señor ¿eh? sabe cómo manejar la política, Así es. sabe qué se puede y qué no se puede hacer. Como buen priista. Sí, pasó por Aprendió, todos. Claro. Pero Ese es pero el- fíjate la es combinación. Porfirio sin alcohol. Claro. Así Efectivamente. Porfirio. Digo, alcohol por la cosa de frotarse. Y luego ¿no? quieren No, que no. venga Porfirio. Que venga no más jodan. seguido, Ezra, de veras, qué delicia. Oye, pero fíjate esta combinación. No perdamos de vista lo que pasó en Salamanca el domingo, con esto que ya es más que violencia. Ya es terrorismo, cabrón. A ver, No, sí, eso sí, ya es esto de terrorismo. mandar bombitas. A ver, un paquetes. paquete. A ver, que salga, por favor, dueño, porque es su cumpleaños. Aquí le tenemos un regalito. Y madres. Los dos Oye, ahí. A ver, eso ya es terrorismo. Y ya sabemos la connotación que tiene para efectos internacionales el tema del terrorismo. Porque ya puede haber una intervención de otra naturaleza de Estados Unidos. Ojo, lo de los haitianos está fuera de control. Lo de Ciudad Acuña, ya lo dijo el alcalde, estamos totalmente rebasados. 3, cierra gobierno terminales de la IP. Clausura la Comisión Reguladora de Energía, almacenes de hidrocarburos en Tuxpan, Sonora y Puebla, de transnacionales enormes que dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a deslistar de la bolsa, vamos a dejar de invertir en México y ya nos vamos. Se va a armar un desmadre con el TEMEC. Claro. Y 4, se acaba el dinero, como dijimos, para poder sostener todos los caprichos. Sí se puede descomponer muy feo el panorama, en el país, y a mí me parece que ahí es donde está la oportunidad de la oposición, pero como bien dice Ezra, siempre y cuando más allá de quejas, Figuras. vengan figuras y y planteamientos planteamientos. alternativos. Que puedan resultar Ok, muy pero atractivos. yo tengo 2 preguntas antes de acabar el programa. Todo esto que acaba de decir Javier es con qué estrategia o qué es lo que quiere hacer López Obrador con todo esto que está haciendo. Esa es pregunta 1. Y 2, ¿qué opinan de que la Sheinbaum subió a 67% de aprobación? Esa es A ver, otra otra vez, es que hay que ver qué tipo de encuestas estás viendo. Porque hay otra que es Esa la que contraria. no importa. Mira, yo creo que en el caso de la Ciudad de México, el tema de la aprobación o no aprobación de la jefa de gobierno tiene que ver pues con determinado tipo de momentos que se pueden mover. Su problema real no es el nivel de aprobación, porque sí, López Obrador la lleva a todos lados, la tiene junto, y entonces eso te traslada a popularidad. Su problema real ahora es que tiene a la ciudad partida, tiene el poniente de la ciudad en contra, y ella generó en un primer momento una situación de confrontación que a mí me parece políticamente incorrecto. O sea, de jalar. O sea, Monreal le hubiera dicho, niña, eso no Venga, se hace. claro. Siéntate con ellos, diles que Cafecito, sí, mijita, dona, toma 2, claro. toma, así es Crispy Kreme, tómate la foto, claro. tómate la besta y juega con ellos y los vas a traer y te los vas a generar una estación de confrontación. 3 meses. Uy, no, el fregadito en la sangre de Lía, no, maestro, esa sangre vale, sangre azul. Una candidatura ¿Ves? vale eso, ¿eh? Sí, Es claro. una Sangre azul candidatura. panista, sí, Así es, no, o sea, sí. es una tontería. Entonces, otra vez, ahora, ni Ricardo Monreal ya, ni un Marcelo Ebrard, que al que se la encargaron y pues no, maestro, no se puede, ya estamos jugando en cosas distintas, van a entrar en un apoyo hacia ella. Entonces, tiene que jugar ella sola, con el presidente al lado solamente, y tratar de hacerlo. Yo creo que es algo novedoso, no tenemos antecedente. Un destape de 3 años antes. Claro. Junto con ella, el desgaste, con una ciudad partida Con una en ciudad dos. partida y con tantos problemas. Y con tantos problemas. Y con sus delegados o alcaldes de Morena que no digamos que le ayudan mucho. No pelan un chango a nalgadas. No, bueno, pues Sí, es que no sirven para nada. Sí. Entonces, eso te puede generar un golpe. O sea, ver ahorita una candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum o una ciudad manejada, así es complicado. El tema, por ejemplo, finalmente el tema de la línea 12 es un tema que la verdad han tenido habilidad en cómo manejarlo porque pues por lo pronto metieron a Carlos Lima a decirle, a ver, tú la pagas, mano, tú la regaste, tú la pagas. Y ahí la oposición es la que se ve pues mal, lenta, porque débil. pero por una sencilla razón. Creo que ahí tienen una razón.
¿A quién le echas? Si tú utilizas la carta de la línea 12, es golpear a Marcelo, porque el tema central está en la construcción. Es la construcción. Está en la construcción. Y dice esto, espérate, porque en una de esas brota algo. Y este es el buen, este es con este podemos. Entonces, estás jugando a este tipo de opciones. Eso con respecto a Claudia. Y la otra que dijiste que era, ya se me olvidó. ¿Cuál es la estrategia de todo lo que dijo ahorita Javier? De que cierran 4 Eso es parte del desorden que se tiene. Así es. Aquí pero ¿cuál es la estrategia? Querer salvar a Pemex, que es un cadáver insepulto. ¿El elemento cuál es? La distribución de combustibles. Esas terminales que están ahí es algo que se abrió desde antes. Se abrió en el gobierno de Peña. Sí, con la reforma energética. Con la reforma energética. Entonces, los señores creyeron lo que el Estado estaba planteando, invierten, toman riesgos, y entonces llega, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque resulta que ahorita prácticamente el 40, 30 y tantos % de las estaciones de servicio ya no son de Petróleos Mexicanos. Y algunas empresas ya están operando con centrales de acopio y distribución propias en la frontera y también en la parte del Bajío. Por eso de aquí en el Bajío. Entonces, y hasta en Puebla estaban me ya. estoy quedando sin clientes, dice Pemex. Empezaron primero con descuentos que los lleva a aumentar sus pérdidas. Primero, hasta que llega un momento en que ni eso funciona. No. En esas condiciones le cierro esas. El único importador dice, voy a ser yo, y el único tengo capacidad instalada, y cancelo eso. Esa es la protesta que hay en Estados Unidos. Esa es la bomba de tiempo. Así es. Se llama Pemex. Sí. Así es. Porque por más que tú digas en un momento determinado las calificadoras, no se preocupen, la deuda de Pemex la voy a pagar yo. No. En ese momento, tu deuda de soberana. Claro. Entonces, estás jugando. Y con esa deuda calificada soberana mal, se va la deuda automáticamente de todas las empresas privadas. Claro. Automáticamente. Pero además, se te va el dinero. Esto que está describiendo Ángel es por encima de la Constitución y las leyes. Es decir, ni siquiera tienen nada de que con el principio de legalidad que fundamenta y motiva. No les importa. Y para eso metieron a esos consejeros o a esos a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, etc. Si creen que Uncel es... Pregúntale a Xochitl. Qué cagadito. No, o sea, de veras no puede ser. Esos son los que están ahí. Así es. Y por encima de las reglas del juego dicen, cancelamos esto. Así es. ¿Debe Pemex qué? 125 mil millones de proveedores. Sí. Así, proveedores. Y de deuda 117 mil millones de dólares. No, bueno, es insalvable. Cerrarla que... Claro, es un barril sin fondo. Y entonces, yo creo que ahí va a estar el problema, porque Estados Unidos van a venir cualquier cantidad de arbitrajes. Ya acabamos con el país, compadre. Y ya acabamos con el programa. Y ya acabamos con el desayuno. Pero si apenas estábamos empezando. Pero Rosadela pero ya acabamos el desayuno. El desayuno y no se ve claro esto. No le entraste a las donas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. De verdad, y te esperamos de regreso. Con mucho gusto. Un gran analista, ¿eh? Un gran analista y gran Además, charla. Vean el programa Dinero y Poder, ¿eh? Ahí están jueves, varios pesados. Macario Esquetino. Perdón que me olvide el nombre de la persona que está en GEA. ¿Cómo se llama? Ernesto Cervera. Así es. No. Pesados. Puro cuarto bat. Ahí. Véanlo. Ángel, gracias. Gracias a ti. Javier, querido Carlos, gracias. Y felicidades nuevamente. Y felicidades a todos. Felicidades por este gran programa. Y a todos. A mi adorada prima Becky Alarraqui. Miren qué bonito arreglo. Sí, ahora no son ahora sí vamos a decir puro chile, ¿no? Sí. Puro chile. Sí. Aquí está, ¿no? Sí. Así qué bonito. Pero su modo de hablar me convence. Cuando a Salvador Allende lo que dijo México para Chile. Se vio usted corrientón, ¿Qué pasó? Siéntese bien, hombre. No estén alboreando aquí. Digo, pues ya nos vamos. Gracias. Fue un lindo programa.